Quiero expresar una palabra de agradecimiento a la congregación aquí de Waco por patrocinar este evento, y me siento gozoso de verles a cada uno de ustedes y de traerles este tema desafiante y al mismo tiempo gratificante. Hoy vamos a hablar acerca de lo que dice 1 Corintios 6, donde dice que los santos han de juzgar al mundo y hemos de juzgar a los ángeles. Y para empezar quiero leer el texto, 1 Corintios 6, 1 al 8. Ahí la palabra de Dios dice: ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir de juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El cristiano no está autorizado a presentar una demanda civil contra otro cristiano. El acudir a una corte secular para resolver un pleito o disputa legal entre dos cristianos fieles crea una mala impresión de la iglesia como un lugar de contienda, un lugar de discordancia. Es mejor, dice la Biblia, ser defraudado, ser estafado de nuestra propiedad que demandar a un hermano. Tampoco debemos acudir a jueces seculares para resolver asuntos espirituales, porque ¿qué sabe un juez secular acerca de asuntos espirituales? Otro punto importante es que el texto de 1 Corintios 6 no se refiere, este texto se refiere a pleitos civiles legales, no se refiere a la prosecución criminal. Por lo tanto, el cristiano puede acudir a una corte secular para procesar a cualquier persona, incluso a un cristiano que haya cometido un crimen contra él. Y esto lo sabemos por lo que dice Romanos 13, 1 al 7. Pero este texto enseña que cuando dos cristianos que disputan han llegado a un punto muerto, un cristiano prudente debe ser escogido y designado como el árbitro, y ambos partidos arguyentes deben comprometerse a acatar el falto y la decisión del hermano que ellos han seleccionado. Y para probar que es permitido y prudente para los cristianos resolver pleitos por medio de arbitraje y mediación, el apóstol dice que los santos han de buscar al mundo y que los santos han de buscar a los ángeles. Y por lo tanto podemos juzgar casos pequeños en la iglesia, casos civiles, legales. Bueno, miré una camiseta que decía: juzgaré a los ángeles y al mundo también. Y luego tenía el pasaje de 1 Corintios 6, 2 y 3. Juzgaré a ángeles y al mundo también. De este contexto aprendemos varias cosas. Una de las cosas es que los cristianos deben juzgar. El cristiano debe juzgar. Aprendemos que hay veces cuando tenemos que juzgar. Dice primeramente que
de Corintios 5, el capítulo antes del que estamos estudiando, 1 Corintios 5, 11 al 13, aprendemos que debemos juzgar a nuestro hermano que desea tener comunión con la iglesia y con Cristo, pero se niega a arrepentirse. Los juzgamos, tenemos que juzgarlos a través de excomulgarlos de la iglesia. O como dice la palabra de Dios, entregarlo a Satanás. Y por lo tanto, en 1 Corintios 5, 3 y 4, Pablo dijo que ya había juzgado al fornicario. Entonces hay que rehusar tener comunión con ese hermano fornicario. Tampoco hay que comer con él. La iglesia tiene que juzgar a ese hermano como el apóstol Pablo lo había juzgado. También, número 2, la iglesia debe juzgar a falsos maestros. Y esto lo aprendemos de Romanos 16, 17 y 18. Y Mateo 7, 15 al 20. Aprendemos que es imperativo que identificar a los maestros, a falsos maestros, y juzgarlos a través de juzgarlos a través de evitarlos. Evitamos al falso profeta y de esta manera lo juzgamos. Debemos juzgar también si un hombre es un predicador, si un predicador es de Dios, como dice 1 Juan 4:1. ¿Y cómo podemos saber o juzgar si un predicador es de Dios? Pues simplemente comparamos las palabras de él con las palabras enseñadas originalmente por los apóstoles en la palabra de Dios. Comparamos y de esta manera podemos juzgar si él es un falso maestro. Y número 3, nuestro pasaje dice que la iglesia debe designar a un hermano para buscar un asunto civil, tal como una disputa entre dos hermanos fieles acerca de una propiedad. Entonces debemos de seleccionar a un hermano para buscar ese caso. Bueno, es nuestra obligación como iglesia juzgar al hermano impenitente. Es nuestra obligación. Y también al hermano que insiste en enseñar doctrinas divisivas. Los juzgamos a través de retirar nuestra comunión de ellos y hacer conocido su error. Este tipo de juicio no solamente es aprobado por Dios, sino que es mandado. Dios manda que juzguemos a estos hermanos impenitentes y a los falsos maestros. Bueno, también por otra parte, los cristianos deben juzgar, pero por otra parte los cristianos no deben juzgar. Y muchos citan el pasaje de Mateo 7:1 que dice: no juzguéis, dijo Cristo, para que no seáis juzgados. No juzguéis, dijo Cristo. Y algunos mal usan este pasaje y gritan: Jesús dijo, no juzguéis. Están tratando de esforzarnos a aceptar el matrimonio homosexual. Y cuando denunciamos la homosexualidad, dicen: que los estamos juzgando. Otros dicen que no debemos hablar en contra de la música instrumental y otra adoración falsa, porque si lo hacemos, estamos juzgando. No me juzguen cuando yo no me conformo a las Sagradas Escrituras. No me juzguen, dicen. Sin embargo, en realidad, cuando predicamos, escúchenme bien, cuando predicamos el arrepentimiento, es la palabra de Dios, lo que pronuncia juicio y condenación futuros contra todos los pecadores, incluso los homosexuales y los que practican la adoración falsa. La palabra de Dios pronuncia juicio futuro contra ellos y condenación futura de esa gente. Dice la palabra de Dios en Juan 12:48: el que me rechaza, dijo Cristo, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Las Escrituras nos juzgarán algún día.
Y cuando usted predica de este libro, de las Escrituras, usted predica acerca del arrepentimiento, que el homosexual tiene que arrepentirse. Entonces, y esa persona se niega a arrepentirse. No los estamos juzgando nosotros. No los estamos juzgando nosotros, sino que ellos mismos se están juzgando a sí mismos, indignos de vida eterna, a través de rechazar las advertencias de Dios por labios nuestros. Y esto dice que estos hombres, los judíos, en Hechos 13:46, dice, ellos no se juzgaron dignos de vida eterna. A sí mismos, cuando ellos rechazan la palabra de Dios, ellos mismos se están juzgando por no aceptar el mensaje de Dios. Bueno, entonces, ¿de qué tipo de juicio está hablando Cristo? Cuando él dice, no juzguéis. ¿Qué tipo de juicios estrictamente nos prohíbe practicar Dios? Primeramente, debemos cesar todo juicio hipócrita. Todo juicio hipócrita. Un hombre que comete un pecado muy serio no puede y no debe ponerse en busca de los pecados de otros. Yo he conocido a gente así. Gente que tiene una viga en un pecado grande que están cometiendo, pero ahí van condenando a una persona, juzgando a una persona que está haciendo algo, un pecado bien, como nosotros pensaríamos, bien leve. Pero Cristo dijo esto. Jesús dijo en el versículo 5 de Juan 7, de Mateo 7, Él dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Está bien sacar la paja del hermano? ¿Del ojo del hermano? ¿Está bien? Sí, está bien. Podemos sacar la paja, podemos juzgar al hermano, pero ¿qué hay que hacer primero? Quitar la viga. Y luego podemos ver claramente para quitar la paja. Si usted condena a alguien cuando usted mismo está cometiendo un pecado a sabiendas, su corrección de esa persona es hipócrita, de motivos impuros y de provista de amor. Usted no se ama a sí mismo. Escuche bien, usted no se ama a sí mismo lo suficiente para quitar el pecado de su propia vida. Entonces, obviamente, cuando usted va ahí y está tratando de corregir a otro hermano, no lo hace de amor. No lo hace porque le ama. Porque usted ni se ama a sí mismo lo suficiente para quitar su propio pecado. Usted lo está haciendo por otro motivo. Y por eso lo condena a Cristo. Bueno, número 2. Los juicios de un espíritu criticón y que busca culpa. Un juicio calumniador. De eso habla Santiago 4, 11 y 12. Donde nos manda, dice la Biblia, no hablen mal los unos de los otros. No hables mal de su hermano. A tener un espíritu criticón y que está buscando siempre, buscando culpa, es un tipo de mal juicio. Otro, juzgar por apariencias. De eso habla Cristo cuando dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Los juicios superficiales no están basados en hechos objetivos. Estaban juzgándolo pecaminoso sanar a una persona el día sábado. Porque la ley dice allá en Levítico, en el libro de Levíticos, dice que el octavo día había que circuncidar al niño. Y los judíos estaban condenando y juzgando a Cristo porque Él dijo que sí está bien. Pero ellos dijeron que no podían circuncidar. Algunos judíos decían que no podían circuncidar a un niño el octavo día, si ese día cayó el día sábado. Pero ellos estaban juzgando por apariencias. Y estaban juzgando a nuestro Señor cuando Él sanaba a una persona el día sábado. Estaban juzgando por apariencia y no según justo juicio. Y esto es el problema. Simón había juzgado como pecadora a la mujer que lloraba y lavaba y besaba los pies de Jesucristo y los ungía con aceite fragante, cuando en realidad él ya la había juzgado como una pecadora.
Pero cuando en realidad ella era una pecadora arrepentida, una mujer penitente que amaba a Cristo más que Simón. Entonces hay que tener cuidado de no juzgar por apariencia, sino investigar bien. Por eso otra clase de juicios son los juicios temerarios e impulsivos. De esto habla Proverbios 18:13, 15:28. Debemos evitar precipitarnos, saltar a conclusiones, sin investigar los hechos. De esto eran culpables los judíos en Hechos 21, 27 al 29, cuando Pablo había entrado al templo. Y últimamente, debemos evitar juzgar a un hermano por practicar sus libertades personales en Jesucristo. Juzgar críticamente a un hermano que está practicando sus libertades en Cristo. Bueno, algunos sugieren que cuando Cristo habla, cuando el apóstol habla en 1 Corintios 6 de que los santos juzgarán al mundo, dicen que Jesús nos designará a nosotros como asesores o oficiales o magistrados asistentes para ayudarle a Cristo a juzgar el mundo. Que le vamos a ayudar. Tal filosofía contradice muchos pasajes de la Biblia. Porque usted mira primeramente Juan 5:22. Ahí dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Cuánto juicio dio al Hijo? ¿Cuánto? Todo. Eso significa, no tienen ningún juicio los apóstoles, no van a juzgar, ni el Padre va a juzgar, ni los ángeles van a juzgar, ni tampoco los santos van a juzgar. ¿Quiénes? ¿Quién tendrá todo juicio? El Hijo tendrá todo juicio en el día final. Él fue personalmente nombrado por Dios, el Padre, para ser el juez final. Leamos este pasaje, Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Está hablando de Dios, el Padre. Dice que Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien ha designado, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Al varón, el varón, él va a juzgar toda persona. Dice otro pasaje, Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. No hay otro. Estamos hablando de alguien, estamos hablando de juicio en el sentido de autoritariamente tomar decisiones acerca del destino final de alguien. Y nadie más es calificado para juzgar, solamente Jesucristo. Dice Romanos 14:9-10. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos, sino como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta palabra tribunal en el griego es bema y se refiere, según el diccionario griego, a la silla de juicio, donde se sentaban los emperadores y los jueces para buscar una corte judicial, un asiento de tribunal. Y está hablando de que Cristo tiene su asiento de tribunal. No estamos calificados a juzgar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque nosotros mismos compareceremos, nos presentaremos ante el juez, delante del juez. Nadie comparecerá delante de mi asiento de tribunal en el día del juicio. Yo no tengo asiento de tribunal. Ni usted va a tener un asiento de tribunal en el día de juicio. Le doy gracias a Dios que Jesús de Nazaret será nuestro juez. Y debemos de buscar por todo el cielo. Bueno, después de buscar por todo el cielo, no hallaron a quién digno de abrir los
pronunciaba juicio sobre la humanidad. Y por fin hallaron a Cristo. Dice en Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de ser de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuando habla de los sellos, está hablando de los juicios que revelaba el libro contra el imperio romano que perseguía a los cristianos. Cristo es el único digno de juzgar al mundo y de revelar, de abrir estos sellos. ¿Por qué? Porque Él solamente Jesús es exclusivamente competente. Él es el único calificado, porque Él es el único juez completamente justo. No hay otro. Él va a ser completamente justo. Sería desastrosa si yo fuera el juez. Usted puede estar bien feliz porque yo no voy a ser el juez en el día final. Porque, fíjense, yo soy susceptible al error. Yo tal vez sería injusto, pero Cristo no. Él será completamente justo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:5. Él puede mirar dentro de los recovecos del corazón humano, de los recónditos del corazón humano, y Él puede divulgar nuestros motivos. Dice este pasaje: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, aquí está, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esta palabra intenciones, Él puede revelar, Él puede mirar los motivos de nuestros corazones. ¿Por qué hemos hecho las cosas que hemos hecho? La realidad es que los juicios del hombre son poco fidedignos. Veamos el mismo pasaje. Dice, yo, en 1 Corintios 4:3 y 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Los juicios y opiniones del hombre no tienen ninguna relevancia al destino eterno de nuestras almas. Solamente porque un predicador le dice a usted que usted puede continuar en cierto pecado y todavía ser salvo en su desobediencia, no significa que así será. No importa su opinión, ni mi opinión, ni la opinión del predicador. Solamente importa la opinión de Dios que encontramos en su palabra. Solamente el Señor tiene el privilegio de pasar juicio final. La opinión de Él es la única que cuenta. Bueno, entonces volvemos al texto. Dice que los santos juzgarán al mundo, han de juzgar al mundo. Vemos tres interpretaciones. Primeramente, la primera interpretación es que los santos serán jueces literales en el día de juicio, asesores a Cristo. Pero escuchen, el Señor no necesita asesores. Él no necesita de ningún juez asistente. Grotes cree que primero nosotros, los santos, seremos juzgados por Cristo y que luego actuaremos como asesores a Él en el juicio y que nos uniremos con Él en la condenación de los malos. Esta es la interpretación dada por el Papa Francis. El Papa Francis, leo un artículo de él, quien dice que en el juicio, él dice que además de Cristo tendremos a santos clementes juzgándonos. Sería absurdo pensar o suponer que se construirían otros tronos. Aquí está el trono de Cristo y que se construirían otros tronos con el propósito de que los santos se sientan en ellos para dar su aprobación en la condenación del mundo. ¿De qué serviría
nuestra aprobación en la condenación del mundo. Necesita Cristo que los santos validan su decisión. Que estemos ahí diciendo, buena decisión, Cristo. Bueno. No necesitamos. Cristo no necesita de mi aprobación. Bueno, el punto de vista, la opinión premilenialista declara que Cristo reinará en la tierra 1000 años y que establecerá jueces literales y que los santos juzgarán literalmente algún mundo milenio futurista. Los santos mismos, pero es problema, porque los santos mismos comparecerán ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por Él, después del cual reinaremos con Él. Pero escucha bien, pero la Escritura nunca dice que juzgaremos con Él. Sí dice que reinaremos con Él, pero nunca dice que juzgaremos con Él. Leamos algunos pasajes. En Apocalipsis 3:21 dice la Biblia que si vencemos, nosotros nos sentaremos con Cristo en su trono. Ahí está. El que dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Esto va a suceder literalmente? Imagínense, ahí está Cristo en su trono y van a haber miles de cristianos ahí apretados en un solo trono. Es una figura del lenguaje, que vamos a sentarnos con Él en su trono. Es una figura de lenguaje para demostrar que compartiremos la victoria de Cristo. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 26 y 27, dice en este pasaje que regiremos, dice, con cetros de hierro. Así dice, ahí está. Con cetros de hierro regiremos, gobernaremos con cetros de hierro a las naciones. Esto simplemente significa que vamos a conquistar las naciones que nos persiguieron. Y dice Apocalipsis 2:10, habla de que dice que recibiremos una corona de vida. ¿Llevaremos una corona literal? ¿Todos? ¿Una corona literal? No. Es una figura de nuestra exaltación y de nuestra vida eterna. Por eso dice corona de vida. Es un símbolo. Y luego este pasaje, Apocalipsis 20:4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y recibieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este pasaje dice que los almas de los mártires reinarán con Cristo. No literalmente reinarán con Cristo, sino que es un retrato del triunfo de los mártires por medio de Cristo algún día, y el juicio, la conquista de ellos, el juicio de ellos sobre sus enemigos. Van a conquistar sus enemigos y de esta manera juzgan a sus enemigos. Esto no enseña de ninguna manera que seremos jueces literales en algún reino mileniario futurista. Bueno, otra interpretación. Si no es que vamos a juzgarlo literalmente, otros dicen que los santos están juzgando al mundo ahora, que estamos juzgando al mundo ahora. Dicen que la palabra santo se refiere a los apóstoles y que en esa época, en realidad, los apóstoles estaban juzgando al mundo a través de las leyes del evangelio que predicaban a todo el mundo. Eso dice McKnight. Es cierto que Mateo 16:28 y Lucas 22:28 al 30 hablan de los apóstoles juzgando al mundo espiritual. No al mundo, dice al Israel espiritual por medio de la predicación del evangelio. Leamos el pasaje de Mateo 19:28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a
a las 12 tribus de Israel. Bueno, ¿qué quiere decir ese pasaje? Primeramente, note, está hablando de la regeneración. La palabra regeneración, cuando él usa este término, Jesús está refiriéndose al periodo en el cual el proceso de la regeneración del hombre estaría en progreso. Es decir, el periodo en el cual la gente empezó a nacer de nuevo al reino de los cielos. Regenerar habla de nacer de nuevo. Cristo dice que en aquel tiempo, cuando la regeneración empieza, dice que en aquel tiempo, en la regeneración, el Hijo del Hombre se sentará sobre su trono de gloria. La regeneración empezó cuando Cristo se sentó en su trono. ¿Cuándo se sentó Cristo en su trono de gloria? Bueno, en su ascensión al cielo. Ahí se sentó Cristo en su trono de gloria. Eso dice Hechos 2, 33 al 35 y muchos otros pasajes que Cristo se sentó en su trono en aquel tiempo. Pero miren, dice la Biblia que cuando Cristo, el Hijo del Hombre, se siente en el trono de su gloria, vosotros también, dice, que me habéis seguido, también se sentarán sobre tronos, 12 tronos. ¿Cuándo iban a sentarse? Fue cuando Cristo se sentó en su trono que los apóstoles se sentaron en sus tronos. Y en aquel mismo tiempo, en el día de Pentecostés, después de que Cristo había ascendido al cielo, unos pocos días después, Cristo empezó el proceso de la regeneración, la gente empezó a nacer de nuevo. Y en ese tiempo, cuando Cristo se sentó en su trono, después de resucitarse y ascender al cielo, los apóstoles en el mismo tiempo se sentaron ellos en su trono. Habiéndose entronado a sí mismo, Jesús entronó a los apóstoles también, no como reyes, sino como jueces para juzgar, que tenían jurisdicción sobre toda cuestión de fe y práctica en el reino terrenal. Los apóstoles están juzgando hoy a través de las Escrituras. Durante su ministerio personal, ellos juzgaban en persona. Y desde entonces han estado juzgando a través de sus escritos. Ciertamente, tenemos comunicación escrita en este libro de una parte de algunos de los apóstoles, de los jueces, algunos. Pero los juicios pronunciados por uno en el cuerpo de jueces, una judicatura, con la aprobación de todos, son juicios de todo el cuerpo de jueces. Y dice McGarvey, él dice de este pasaje, que los apóstoles juzgan sobre el Israel espiritual. Dice él, además este pasaje tiene que ser interpretado metafóricamente, porque los apóstoles son jueces en la iglesia de Cristo, el verdadero Israel, y no sobre los 12 tribus, las 12 tribus literales de Jacob. Y otra vez, no todos los 12 que en aquel tiempo le oyeron a Jesús hablar estas palabras fueron entronados. Judas, habiéndose caído de su posición antes del día de entronación, de entronización, y Matías y Pablo después fueron añadidos al grupo. Aquí Jesús hace que el número de jueces, 12, corresponda al número de las tribus para indicar que habrá cantidad suficiente de juicio proporcional a la necesidad. Pero sin embargo, esto no puede ser. Es cierto. Los apóstoles están juzgando en la iglesia de Cristo, están sentados en sus tronos ahora y están juzgando en la iglesia de Cristo sobre el Israel espiritual. Sin embargo, esto no puede ser el juicio del cual está hablando, se refiere a 1 Corintios 6:2, porque el pasaje dice que han de juzgar. Y en 1 Corintios 6:2, yo lo busqué en el griego, es un verbo, fíjense bien, es un verbo futuro, indicativo, futuro, señalando la segunda venida de Cristo. Bien dice el pasaje, 1 Corintios 6:2, los santos
sucediendo ahorita, en este momento. Van a juzgar, juzgarán algún día. Esto dice el griego, los santos juzgarán al mundo en el futuro. Y otra cosa, en este pasaje dice que los santos, que los apóstoles están juzgando a Israel espiritual, pero en nuestro texto dice que los santos han de juzgar no a Israel, sino al mundo. Es diferente. Entonces, esa interpretación no me parece correcta. Entonces, ¿qué significa que los santos han de juzgar al mundo? Bueno, yo creo que los santos juzgarán al mundo por su ejemplo de fe y obediencia. Y todos nosotros reconocemos que es posible juzgar al mundo hoy día por nuestro ejemplo. Noé, por ejemplo, él juzgó al mundo de su día por su vida de obediencia. Esto lo dice en Hebreos capítulo 11, en el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, juzgó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la palabra. Noé juzgó al mundo. ¿Cómo juzgó al mundo? Por su vida de obediencia, a través de preparar un arca que Dios le había demandado. Noé juzgó a todos aquellos que no le ayudaron en la construcción del arca, a todos los que no quisieron entrar el arca, a todos ellos que no creyeron. Él los condenó por su vida, por su ejemplo que daba. Pero usted dice, ¿no fue Dios? ¿No fue Dios quien juzgó a los desobedientes por mandarnos un diluvio para limpiar la tierra de la maldad? Sí, fue Dios que juzgó al mundo. Pero aquí dice que Noé juzgó al mundo. ¿Quién fue? Bueno, la realidad es que Dios juzgó al mundo a través de Noé. Dios juzgó al mundo a través del justo ejemplo de Noé. De esta manera juzgó Dios al mundo. Bueno, en otras palabras, sí, pero Dios usó la vida de él, su obediencia y posiblemente hasta 100 años de predicación para condenar al mundo. En otras palabras, la justicia de Noé fue un instrumento que Dios usó para juzgar a los malos. De manera parecida, nosotros que somos santos, algún día juzgaremos al mundo por nuestras vidas de obediencia. En realidad nosotros sabemos, estamos juzgando al mundo ahora. Estamos juzgando al mundo ahora. Por nuestro ejemplo, una cristiana que profesa piedad por sus buenas obras, que trae cabello largo y vestidura modesta, entra a una sala donde hay mujeres incrédulas y las hace, cuando ella entra, las hace sentir incómodas. Ella las condena sin decir ni una palabra por su ejemplo piadoso. De manera parecida, nosotros que somos santos, algún día juzgaremos al mundo por nuestras vidas de obediencia. De este tipo de juicio estaba hablando nuestro Señor en Mateo 12, 41 y 42. Leamos. Cristo dijo: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es interesante que la palabra ahí, la condenaron, es igual a la palabra de 1 Corintios 6. Lo único es que en este pasaje es katakrino, y en el otro allá en 1 Corintios 6:2 es crino, y la palabra kata en el griego significa contra, es juzgar contra, pero significa lo mismo. Y en la Biblia estas palabras son usadas intercambiablemente en el Nuevo Testamento. Dice en este pasaje que los de Nínive se levantarán. Esta palabra se levantarán se refiere a la costumbre judía y romana que requería a los testigos levantarse mientras testificaban en un caso criminal. Los ninivitas, habiendo superado la ventaja o privilegio inferior, condenarían a los judíos por haber desatendido la ventaja y
privilegios superiores. El privilegio de Nínive fue que un profeta acreditado, ahí vino Jonás, un profeta acreditado, y él predicó a esa ciudad de Nínive sin milagros concomitantes, ningún milagro hizo, y les dio un periodo de 40 años para arrepentirse. Pero cuando vino Cristo, los judíos tenían algo mucho mejor. No vino un profeta acreditado, vino el acreditado Hijo de Dios predicando. Y él no vino sin milagros, él vino con milagros, muchos milagros, en los cuales muchos apóstoles y evangelistas también participaron. Y un periodo no les dio 40 días para arrepentirse, les dio 40 años. ¿Por qué? Para arrepentirse. Porque en el año 70 Cristo murió, más o menos en el año 30, y unos 40 años después Dios juzgó a los judíos, les dio 40 años. Fíjese bien, los ninivitas, siendo gentiles, no tenían acceso a las escrituras del Antiguo Testamento, eran gentiles. Los judíos tenían la palabra de Dios. Jesús usará la obediencia de Nínive, que eran gentiles que no sabían nada de Dios, para juzgar a los judíos desobedientes. ¿Por qué? Para dejar a los judíos sin excusa por su comportamiento. Los judíos tenían un mejor predicador, tenían mayor verificación milagrosa, más tiempo para arrepentirse. Sin embargo, no se arrepintieron. Entonces dice la Biblia que Nínive juzgará, con su ejemplo, a los judíos. Bueno, da otro ejemplo Cristo en el siguiente pasaje, Mateo 12:42, dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, la juzgará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. La reina de Sabá, Josefo dice que ella era de Etiopía, en África, y su testimonio está basado en sus privilegios comparados. A pesar de los privilegios e inconveniencia de viajar, imagínense viajar de lejos, gran distancia de África, de Etiopía en África, hasta Israel. Viajó muy lejos para escuchar ¿a quién? Para ser enseñado por Salomón acerca de cosas mayormente relacionadas con este mundo. Ella quería saber de aves, quería saber de las estrellas y muchas cosas relacionadas a este mundo. Pero los judíos rechazaron la enseñanza de Salomón, del Hijo de Dios, que aún ellos no tenían que viajar nada para llegar a Cristo. Cristo llegó a ellos, trajo el Evangelio a ellos, enseñanzas, y no les habló de aves y cosas así, mayormente de este mundo, sino acerca del mundo venidero. Qué horrible, ¿no? Que los judíos tenían los judíos tenían un predicador superior. Los judíos tenían un mejor tema, tenían mayor conveniencia. Sin embargo, no obedecieron. Entonces la reina de Sabá, dice la Biblia, condenará a los judíos, juzgará a los judíos. ¿Cómo va a juzgar la reina de Sabá a los judíos? Por su ejemplo, su obediencia, su interés, mejor dicho, su interés en la sabiduría de Salomón. Juzgará al desinterés de los judíos en Cristo. Juzgaremos al mundo de la misma manera en que Nínive y la reina de Sabá juzgarán a los judíos en la época, juzgarán a los judíos de la época de Cristo por nuestro ejemplo. Considere 1 Corintios 6:2 otra vez. Dice la Biblia: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar a quién? Al mundo. Los santos
santos están en contraposición, están mutuamente exclusivos. La palabra santo, los santos van a juzgar al mundo. Entonces, el mundo, a quienes van a juzgar los santos, no tienen santos. El mundo del cual habla este versículo se refiere a todos menos los santos. Es nuestra santidad por la cual juzgaremos al mundo. Piensen, el cristiano que una vez era homosexual, pero que ahora ha dominado sus deseos perversos y fue limpiado. Era homosexual, pero ha dominado sus deseos perversos y fue limpiado de su comportamiento sucio y se hizo un santo. Ese que antes era homosexual, arrepentido, él juzgará al homosexual no arrepentido y lo dejará sin excusa. Aquellos que se pronunciaron, aquellos que presenciaron los milagros de Cristo, bueno, aquellos que no presenciaron los milagros de Cristo, como yo no he presenciado ningún milagro, pero yo creo en Cristo. Nosotros juzgaremos a aquellos que vieron hacer milagros, que le dieron a Cristo hacer milagros y no obedecieron. Aquellos que obedecieron el Evangelio después de escucharlo una vez, juzgarán a aquellos que tenían oportunidades repetidas oportunidades, pero que se negaron a obedecer. Aquel que sirvió a Jesús a pesar de la oposición de su familia, juzgarán a aquellos que rehusaron obedecerle, aunque tenían el apoyo de la familia. El hermano pobre que tenía que caminar largas distancias para llegar al culto, para adorar a Dios, juzgará al hermano rico que tenía su carro bonito, pero que se negó a asistir los cultos que quedaba ahí cerca. Los santos dejarán sin excusa dejarán a los obedientes, a los desobedientes sin excusa. Y un versículo que comprueba esto, que los santos juzgaremos al mundo por nuestro ejemplo, que Dios usará nuestro ejemplo, Cristo usará nuestro ejemplo para condenar al mundo, es este pasaje aquí. Es buenísimo este pasaje, dice Romanos 2:27. Dice la Biblia: y el que físicamente, dice la Biblia, es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Qué bueno este pasaje. En el día de juicio, los gentiles que jamás no tenían la ley de Moisés, pero obedecieron por naturaleza lo que decía la ley de Moisés a través de seguir sus conciencias. Estos judíos, estos gentiles, juzgarán a los judíos que tenían la ley de Moisés y los dejarán. Pero ellos tenían, pero desobedecieron. Los que no tenían y obedecieron, juzgarán a los que no tenían. Los que no tenían la ley de Moisés y lo obedecieron, juzgarán a los que no tenían la ley de Moisés, pero no la obedecieron. El gentil por su obediencia juzgará al judío desobediente y los dejará, porque nuestra obediencia, a pesar de nuestras desventajas, nuestra santidad nos hace que el pueblo, lo voy a repetir, nuestra obediencia, a pesar de nuestras desventajas, nuestra santidad nos hace el pueblo santo de Dios, que juzgará al mundo dejándolos sin excusa. E incluido, ahí está, los gentiles juzgarán a los judíos. ¿Cómo? A través de su ejemplo. Nuestro ejemplo no solamente incluye nuestra fe y obediencia, pero también incluido en nuestro juicio con ejemplo, son nuestros esfuerzos evangelísticos. El mundo profano será dejado sin excusa en el día de juicio, porque les extendemos los brazos en amor.
y les suplicamos a que se salvaran como lo hizo Noé, pero ellos rechazaron. Y por nuestros esfuerzos los juzgaremos y los dejaremos sin excusa. Y también incluido en nuestro ejemplo, nuestra glorificación. En aquel día nuestra glorificación los juzgará. A la gente que nos ha juzgado como necios en esta vida, que nos están juzgando como necios en esta vida, se le caerá el alma a los pies cuando nos miran a nosotros glorificados y ellos excluidos. Bueno, para terminar, ¿qué quiere decir que juzgaremos a los ángeles? La mayoría está de acuerdo que la palabra ángeles, cuando dice que juzgaremos o hemos de juzgar a los ángeles, dice en 1 Corintios 6:3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? La palabra ángeles no se refiere, y todos están de acuerdo casi que la palabra ángeles no se refiere a los que son buenos y malos, pero solamente a los ángeles malos. Los únicos ángeles que la Biblia menciona que requieren juicio son el diablo y sus ángeles. Son los únicos que requieren juicio. Y cuando dice nosotros, fíjense, algunos hacen un énfasis en esto, y yo no miro ningún énfasis, pero lo voy a mencionar. Porque en el texto, si usted lee 1 Corintios 6, dice vosotros, ustedes, vosotros, pero cuando usted llega al 4, ¿qué dice? ¿O no sabéis que nosotros hemos de juzgar a nosotros? Y luego dice, sí pues, vosotros tenéis. Luego cambia otra vez a vosotros, ustedes. Algunos dicen que cuando dice nosotros, está hablando a los apóstoles. Estaba hablando a los corintios, pero ahora dice nosotros los apóstoles, el nosotros apostólico, pero no se refiere a los apóstoles solamente, sino a Pablo. Yo digo que no se refiere a los apóstoles, sino a Pablo y los corintios y por ende todos los demás santos. Mira el versículo 3, la parte final. ¿No sabéis que nosotros hemos de juzgar a los ángeles? Fíjense bien, ¿cuánto más nosotros las cosas de esta vida? ¿Quiénes van a juzgar las cosas de esta vida? Nosotros. Y luego dice, sí pues, vosotros tenéis juicio sobre ¿qué? Cosas de esta vida. Entonces, los corintios, a quien estaba hablando, está incluido en el nosotros del versículo 4. El versículo 4 dice que vosotros los cristianos tenéis juicio sobre cosas de esta vida. Entonces los corintios obviamente están incluidos en la palabra implícita en nosotros del versículo 3. Bueno, hay muchas interpretaciones, pero voy a saltar a la última. ¿Cómo es que juzgaremos a los ángeles? Juzgaremos a los ángeles en el día de juicio de la misma manera en que los santos juzgan al mundo, con nuestro ejemplo. Los ángeles, piense un momento, los ángeles vieron a Dios. Ellos oyeron la voz amorosa de Dios, imagínense, de primera mano. Escucharon a Dios, vieron a Dios, vivieron en la presencia de Dios, pero se rebelaron contra Él. ¡Qué horrible! Se rebelaron contra Él. Juzgaremos, escuchen bien, se rebelaron contra Él. En contraste, nosotros que no lo hemos visto. Yo no he visto a Dios, pero yo creo en Dios. No he visto a Dios, pero creo. Los ángeles han visto la cara del Padre. Eso dice Mateo 18:10. Ellos han visto la cara del Padre. Sin embargo, se insurreccionaron contra Él. Tenían la ventaja de andar por vista. Andaron por vista, pero nosotros andamos por fe. Andamos por fe. El diablo y sus ángeles nunca mostraron ninguna señal de arrepentimiento. Pero en vez de eso, dice la Biblia que ellos están tratando y han hecho todo lo posible por destruirnos con mentiras y persecución. ¿Juzgaremos a Satanás y a sus ángeles con nuestra lealtad a Dios a pesar de sus tentaciones,
a pesar de sus tentaciones incesantes y su engaño astuto. Satanás, dice la Biblia en Romanos, en Apocalipsis 12:10, Satanás nos acusa día y noche. Él nos está acusando hoy. Y nosotros estamos luchando contra los ángeles de Satanás, que en Efesios 6:12 se describen como gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y sus ángeles también se refieren a las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Estamos luchando contra ellos. Pero cuando nosotros salimos santos, las hemos vencido. Las hemos vencido. Y un día las condenaremos. Condenaremos a Satanás. Condenaremos a sus ángeles por nuestro conducto justo, triunfando sobre todos los desánimos que ellos nos han puesto, triunfando sobre todos los obstáculos que ellos nos han puesto. Jesús usará nuestra obediencia ante y a pesar de su oposición para juzgar a los ángeles caídos. Ahí está. Nosotros los santos, Dios, Cristo, usará a nosotros para juzgar a los ángeles. Porque ellos vieron a Dios, tenían todos los privilegios de andar por vista. Pero nosotros creímos, aunque no hemos visto nada. Y nosotros sabemos que ellos están tratando de derrotarnos, pero nosotros los hemos vencido. Y nosotros juzgaremos, los santos, nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Entonces, preparémonos. Bueno, quería decir esto. ¿Se siente usted honrado de ser cristiano? ¿De ser uno de los santos escogidos para juzgar al mundo y a los ángeles con nuestra vida piadosa? Yo sí, yo me siento muy privilegiado. Y nosotros debemos de prepararnos a juzgar al mundo y a los ángeles ahora por medio de separarnos del mundo y ser santos en nuestra conducta. Tenemos que empezar hoy. Prepárese hoy para ser un santo, porque solamente los santos juzgarán al diablo, a sus ángeles y al mundo. Veamos el último pasaje, 1 Pedro 1:15-16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo, dice Jehová. Vamos a entonar un himno de invitación en este momento y después de esto vamos a dar tiempo a nuestro hermano para las preguntas. Número 45. Número 45. Hasta acá, Cristo, ven la salvación, por la sangre.
a la sección de las preguntas, si las hay. Me gustaría oírlas para de hermano que dé respuesta a ello. No hay, Pablo. Yo creo que todos están cansados. Todos quieren irse a la casa. Y con hambre. Sí, así es. Bueno, pues si no hay preguntas, se libró. Batió récord. Vamos verificando. Hay una ya, hermano. Perdón. Solamente, hermano. Está bien. Antes que se retire, hermano. Bien, simplemente, hermano, usted como evangelista y pues su servidor de igual forma, sabemos que nos encontramos con casos al tocar puertas, al evangelizar, aún hasta a bautizar a personas, vienen a ser cristianos, vienen a ser hijos de nuestro Dios, y como evangelistas sabemos que tenemos, digamos, esa responsabilidad de instruirlos en el camino de nuestro Dios, corregir o aún, como usted dijo, hasta juzgarlos. ¿Es correcto eso? ¿Se entendió? Así lo entendí yo, que podemos hasta juzgar a las personas, a los cristianos, dejándoles saber lo que dicen las Escrituras. Bueno, es una buena pregunta. Solamente en 1 Corintios 6, ahí en el mismo capítulo, él dice que en el versículo, ustedes saben, 1 Corintios 6, todos ustedes son predicadores y saben, 1 Corintios 6, 9 al 11, donde dice que este mismo capítulo, después de hablar de esto, solamente leí hasta el 8, pero dice en el 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, que son los homosexuales, ni los que se echan con varones, los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios mismo está juzgándolos, van a ir al infierno, pero no los está juzgando ahorita, sino que los juzgará en el día final. Esta palabra los juzgarán, y nuestra responsabilidad no es decirles usted es condenado ahora, es decirles, si usted no se arrepiente, usted va a ser condenado en el día final. La palabra de Dios le juzgará en el día final, y no queremos que eso suceda, y tratamos de rescatarlo. Es nuestra responsabilidad. Hermano, cuando se dice que lo pueden excomulgar a una persona que está actuando mal, se está juzgándola con interpretación y no propia. Bueno, dice la Biblia en 1 Corintios 5 que los estamos buscando. Eso lo dice, podemos leerlo. 1 Corintios 5. Y la manera en que los juzgamos, dice en el 2, leemos el 11 y el 12, 1 Corintios 5. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Podemos juzgar a los hermanos que están adentro. Un hermano que quiere tener comunión con la iglesia, quiere dirigir himnos, pero es homosexual. Un hermano que quiere dirigir himnos, pero es fornicario. No tenemos que juzgarlo y decir, bueno, como iglesia, si él no quiere arrepentirse, debemos hablar con él, rogarle, arrepiéntese, traer a otro hermano para hablar con él, para motivarle a arrepentirse. Si él no quiere, hay que traerlo delante de la iglesia y hay que juzgarlo. Hay que decir, bueno, ninguna de la congregación, ninguna persona, nadie de la congregación va a comer con él. Nadie va a tener comunión con él. Tenemos que juzgarlo. Y la razón es porque le amamos y queremos que se arrepienta. Esa es la razón porque lo excomulgamos, para que él se dé cuenta y se arrepienta, para que pueda estar en comunión otra vez. Como en ese caso,
que son casos claros que menciona la Biblia, de casos claros que puede ser maldiciente, mentiroso, estafador, pero hay otros casos que a veces por alguna persona que no está obedeciendo a lo que la doctrina que se enseña, no está acatando lo que se enseña, por alguna desobediencia, por decir, bueno, en el caso de la mujer también, que dice la mujer que no obedece, que no se deje crecer el cabello, en ese caso decir, porque nuestra interpretación a la Biblia es de que no se debe de cortar el cabello, y si alguna hermana se lo corta, la pueden juzgar, decir, está descomulgada o fuera de ti. Bueno, hermano, es una buena pregunta. En mi opinión, yo digo que sí, es mi opinión. Pero claramente, si seguimos el texto, él menciona específicamente, no dice maldiciente o borracho o ladrón o otro pecado. No dice, ¿verdad? Él solo dice, ladrón, punto, de estos. Entonces muchos hermanos dicen que solamente estos, pero yo en lo personal, el punto de excomulgar es tratar de hacerlo arrepentirse. Queremos que se arrepienta, eso es el punto. Y pero al final, pues Dios va a ser el que Dios nos va a juzgar. Como dijo Jesucristo. Sí, correcto. Pero ellos mismos se están juzgando indignos de vida eterna. Cuando el caso de que está hablando ahí, pues es de una persona que está teniendo adulterio o fornicación. Entonces es un caso bien claro de que hay hermanos ahí que pueden ser sabios a juzgar eso, si está bien o está mal. Entonces que se puede decidir en ese caso que está muy mal. Pero hay otros casos que son casos como de desobediencia en la vestidura, que no tiene que ver nada con pecados de muerte, y entonces a la persona está tomando el papel de juez y que está diciendo, tú estás haciendo completamente mal, estás completamente excomulgado, pero está tomando el papel de Jesucristo. Bueno, solamente quería hacer una pequeña. Un pecado de muerte del cual habla primera Juan, este pecado es un pecado del cual alguien no quiere arrepentirse. Eso es un pecado de muerte. Un hermano dice, no voy a arrepentirme de algún pecado. Entonces, yo no tengo que... De eso está hablando. Si un hermano no quiere arrepentirse, tenemos que excomulgar de cualquier pecado. Sí. En mi opinión, cualquier pecado. Pero tenemos que primeramente hablar con ellos, rogar con ellos, darles tiempo. Y si no quieren, tenemos que... Pero la realidad es que yo conozco a algunos hermanos en algunas congregaciones que ni estos pecados quieren excomulgar a un hermano que está cometiendo uno de estos pecados en la lista. No quieren. Y eso es problema. Porque Bueno, escuchamos y teniendo la Biblia de nosotros y estamos juzgando casos sin importancia, y a veces tenemos la Biblia de nosotros, un pecado súper grande, y estamos juzgando por casos pequeños. Pero otra cosa importante es que este pasaje está hablando de un hermano que quiere tener comunión con la iglesia, él quiere dirigir cantos, quiere venir, y todavía anda en fornicación. Está robando, se está emborrachando los fines de semana. Ese hermano es el que tenemos que cortar comunión para que él se dé cuenta y quiera regresar a la iglesia y a Cristo. Hermano, no es pregunta, esta es una anécdota que se me vino a la mente tocando el tema. Solito, este fue una boda que fue invitado todo tipo de parientes. Aquí, estas personas, yo veía que ellas estaban juzgando por sí solas. Cuando veían un cristiano, realmente cómo es el vestimento de un cristiano, la forma de comportarse un cristiano, ellos solitos se estaban juzgando, se sentían mal, se apartaban de todos los cristianos, de todos nosotros, y ellos nos decían, qué bonita se ve esta mujer con su pelo largo.
Ahí yo vengo que están juzgándose, ellos solitos están juzgando, que están sintiéndose mal, cómo se están vistiendo estas personas. Ese era mí. Bien, hermano, entonces gracias por la lección, muy buena, muy interesante, no olvide guardarla para comentario final. Bien, hermanos, lo que comienza también termina, y así hemos llegado al final de estos sextos estudios para los líderes. Queremos agradecer en primera instancia al Dios de los cielos, quien nos proveyó la oportunidad y los medios para estar aquí. Segundamente, la congregación local por patrocinar, por tomarse la batuta, en buen sentido de la palabra, organizar el evento y proveer lo necesario para quienes visitamos. La verdad que reitero, una vez más nos hace sentir como estamos en casa por las atenciones tan finas que recibimos siempre. No dudamos del esfuerzo de los hermanos y de las hermanas para cargar la comida, prepararla y a lo mejor ponerla en sus bolsas, el costo y todo eso lo entendemos y no lo ignoramos. En lo particular, quiero agradecer al hermano Margarito y a su esposa Esperanza por alojarnos en su casa y darnos un lugar plácido, un lugar precioso para descansar. Nos vamos con este pensamiento que no es un secreto. Las diferencias, las dudas, algunas pequeñas contradicciones van a seguir en nosotros. No podemos esconder que a pesar de los esfuerzos mantenemos algunas diferencias todavía en la iglesia. Tenemos algunas diferencias en cuanto a la cena, en cuanto a la ofrenda, en cuanto al Espíritu Santo y los estudios sirven para eso, para tratar de irnos dilucidando poco a poco, acercarnos más. Y no es malo tratar de corregirnos unos a otros. De lo que no participo, de lo que no soy partidario es de hacer uso de sarcasmos o ironías innecesarias. Creo firmemente que el sarcasmo y la ironía son herramientas que podemos usar para condenar la necedad. No podemos hacer uso de estas herramientas solamente porque encontramos una diferencia de primas a primeras, sin antes dar el beneficio de la duda. Estas dos herramientas, el sarcasmo y la ironía, solo sirven cuando alguien cayó en el estado de necedad, no cuando alguien nos mostró una diferencia espontánea o una diferencia momentánea, ¿verdad?, por algún asunto. Así que soy partidario también de la tolerancia para con aquellos que no comparten conmigo lo que yo creo y pienso. Y siempre quiero dejar un espacio que le llamo yo el beneficio de la levadura para tratar de consensuar, para tratar de llegar a puntos de concordancia. De esa forma podemos con amor exportarnos unos a otros. Otra vez vamos a comenzar desde mañana a preparar los séptimos estudios. Ojalá que el próximo año sea mejor. Yo me voy contento, voy rebosando de alegría, aprendí cosas nuevas, oí cosas nuevas y cada vez que tenemos un estudio es una experiencia nueva. Ojalá y también ustedes lleven de aquí el mismo sentimiento que nosotros. A todos los hermanos que hicieron el esfuerzo de traernos lección, a Daniel Rodríguez, a Samuel Esparza, a Matías Guillén, a Sergio Correa, a Alfredo Martínez, a Marín Correa, a Onelio Ochoa, a Guzmán Domínguez, a Juan Rodríguez Jr., a Roberto Helwig y a Pablo Merto, que no se me queda alguno. Muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo y ojalá que el próximo año tengamos algo mejor de eso. Que no han cargado los últimos. Pues bien, verdaderamente estamos bien contentos cuando seguimos enfatizando. No hay formas de agradecer a todos y cada uno de ustedes por todos los esfuerzos que se han llevado a cabo. Gracias a nuestro Dios primeramente porque Él nos ha permitido esta oportunidad de poder reunirnos por medio de estos estudios. No le
Molina. Estos estudios son de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Hemos aprendido, hemos disfrutado, nos hemos alimentado y verdaderamente son cosas que nos benefician tanto en lo físico, pero también especialmente en lo espiritual. No estoy seguro por qué es el comentario del hermano, pero en mi opinión, pues no creo que ha habido sarcasmo, no creo que ha habido ninguna falta de respeto para ninguno de los predicadores, como tanto para los que hicieron preguntas. Y si esa fue la impresión que se tomó, pues mil disculpas por eso, pero al mismo tiempo entendemos que esta reunión es para líderes, para predicadores, para poder crecer como congregación y ayudarnos a estar más en la unidad que debemos estar. Estos estudios son para beneficio de todos. Y esto por medio de las preguntas, por medio de las respuestas, a pesar de que hay veces estamos en poquitos desacuerdos, no se hacen con la intención de dar una mala impresión para todos los demás, porque esto es para beneficio, para la unidad de todos y cada uno de nosotros. Entonces, gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias al hermano Molina por los esfuerzos que ha puesto también para juntarnos, los hermanos, el hermano Juanito, el hermano Geo, el hermano Yanni y todos. No queremos dejar a nadie, no queremos que nos pase nadie de nombres, pero verdaderamente pues estamos bien contentos. Esperamos que el año que entra que podamos hacerlo mejor todavía. Hemos ido progresando, hemos ido mejorando cada vez que vamos avanzando cada año, y pensamos nosotros que ha estado mejorando. Entonces, con la ayuda de Dios, primeramente, con la ayuda de todos ustedes, queremos continuar haciéndolo, queremos continuar adelante los años por venir. El hermano mencionó prepararnos desde el día de mañana para comenzar para el año que entra. Entonces, por ahí en las pláticas ayer o los días pasados, había unos pequeños comentarios de ciertos temas que posiblemente se podía tratar. Algunas pláticas que tuvimos, algunos hermanos que estén aquí o tal vez no están presentes, pero si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, algún tema en particular del cual quiera que se hable, déjenoslo saber lo más pronto posible para comunicarlo al hermano Molina, al hermano Juan, a Juanito y al hermano Jan también. Podemos ponerlos ahí en el pizarrón si ustedes gustan. Una lista, pasárselas a los hermanos para que ellos se encarguen de distribuir y decir, bueno, vamos a hablar de este tema así, o tratar de juntar lo más posible, depende de qué tantos predicadores se puedan reunir el año que entra. Entonces, verdaderamente estamos agradecidos y queremos también una cierta información de parte de ustedes, sugerencias de cómo podríamos mejorarlo también. Entonces, eso queda ya después del servicio, ¿no? Pero, después de que terminemos ahorita, también vamos a tener alimentos. Damos gracias a las hermanas también. Sabemos que los mensajes de los hermanos, pues verdaderamente nos han alimentado, pero también las hermanas han hecho un gran esfuerzo y gracias por ello. Le habíamos pedido al hermano Juan, el 3 de mayo, si no me equivoco, me corrige hermano, el 3 de mayo, vamos a tener la junta que estamos llevando a cabo cada 2 o 3 meses. Quedan todos invitados, más adelantito en las semanas por venir, tratamos de mandar las invitaciones o llamadas por teléfono, comunicarnos para poder estar al tanto de todo eso. Entonces quedan todos invitados también. No sé si hay algo más que decir por medio del hermano. ¿Por la ayuda al rancho no se va a hacer? Pues teníamos planeado ir para allá, pero es que como llovió todo, no sé si todos, si acaso gusten hacerlo, ¿no? Va a estar un poquito lodoso, se puede decir, pero podemos hacerlo si hay suficientes personas que quieren ir, podemos hacerlo, porque de nuestra parte no hay inconveniente. Las puertas están abiertas. Nomás, ¿cómo se dice? Enter at your own risk, entren en su propio riesgo.
No, nomás digo por lo local de la lluvia esa parte. Pero, como tú dices, está abierto, ahorita lo podemos discutir un poquito más. Bueno, pues gracias a todos una vez más, gracias a todos por estar aquí. Vamos a pedirle a los... Nomás para decir que gracias a la congregación aquí en Huayco por todo. Usted dice gracias porque venimos y gracias por el esfuerzo, pero también gracias a la congregación aquí en Huayco que nos ha servido de maravilla, de veras, y que pues adelante con esta buena labor. Yo quiero comentarles a los hermanos que aprendí mucho de cada uno de los que pasaron a dirigir mensajes. Aprendí mucho y me siento muy feliz por esto que se llevó a cabo. Esto era todo. Vamos a pedirle al hermano Juanito que nos despide por medio de una oración y terminando esta, vamos a pedirle al hermano que hace los últimos alimentos. Amantísimo y buen Padre que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, bendito Padre, santificado sea tu nombre. Muchas gracias te damos por tus bendiciones, por tu amor y misericordia y el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias también por esta oportunidad que nos diste, este privilegio, esta bendición de poder ser parte de esta reunión de predicadores aquí en esta congregación. Gracias por cada uno de los hermanos que expusimos temas. Gracias, Padre, por la iglesia que nos recibió aquí en este lugar, que nos atendió. Gracias por todo lo que pudimos hacer y te pedimos que haya sido de acuerdo a tu voluntad, para tu honra y tu gloria y también para la edificación de cada uno de nosotros. Te pedimos que al salir de este lugar podamos ir fortalecidos espiritualmente, edificados, que podamos ir contentos de que hemos podido fortalecer nuestros lazos de hermandad unos con otros, que hemos podido convivir con hermanos, que hemos podido disfrutar de esta fiesta espiritual, bendito Padre. Gracias por ello, gracias por esta congregación que nos recibió y te pedimos que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Ahora te pedimos que nos despidas en paz, no de tu presencia, sino de los unos con los otros. Que vayas con cada uno de nosotros, los que vamos a viajar a nuestros hogares, a nuestros lugares de origen. Te pedimos que nos lleves con bien, que podamos encontrar con bien a nuestras familias que se quedaron. También que te quedes con los hermanos aquí en este lugar y que nos ayudes en las próximas reuniones que tendremos, si es tu voluntad y si tú nos ayudas, Padre. En tus manos nos quedamos. Ayúdanos a hacer